Bienvenidos a una emisión más de Ideas Geniales, programa producido por ADN 40 y por el Centro Ricardo Salinas Pliego. En esta ocasión hablaremos del telégrafo, una idea genial que cambió la forma de vivir, de pensar y de sentir de millones de personas. Me acompaña Isabel Revuelta, como siempre, y te pregunto, Isabel, ¿por qué es tan importante el telégrafo? Es una idea genial y es una idea que revolucionó la forma de enviar mensajes. Durante toda la historia, la antigüedad, incluso siglo XVIII, los mensajes tenían que buscarse en repartirse con una persona o a través de un animal, la fuerza de un animal. El correo se entregaba en caballos, en carretas. Hombres, mujeres se dedicaban a entregar esas misivas, esas cartas de manera presencial. La primera vez que esto, bueno, existían las palomas mensajeras que también lo hacían muy rápido, pero era un animal. Y en la guerra de Troya se usaba humo, según Sí. nos cuenta Homero. Y en el mundo de los barcos se utilizaban también semáforos con el fuego y demás. Pero cuando ya se pudo mandar un mensaje de una manera impresionantemente rápida, porque imagínate nada más que es la velocidad de la luz, el telégrafo. La primera vez que son letras a través, o sea, grafos a través de la distancia. Se recibía el mensaje con la velocidad de la luz. Esto revoluciona por completo al mundo, revoluciona el comercio, las relaciones personales, la vida, la guerra, todo cambia a través de ese telégrafo. Y podemos empezar a hablar de varios inventos previos al telégrafo, porque ya hemos platicado en este programa de los voltios y de los amperes, cómo se hace todo este tema, las pilas, ¿no? Para que se utilice un artefacto como el telégrafo de una manera eléctrica. Pero lo que me gustaría que descifráramos aquí es, esa clave Morse no fue la primera, digamos, manera de mandar esas pulsaciones eléctricas. Hubo otras personas antes que lo empezaron a hacer. Hablaste de una palabra clave, pulsaciones eléctricas. Desde que Hans Christian Ørsted, danés, descubre la relación entre electricidad y magnetismo, y luego van a venir muchos más grandes científicos, Maxwell, antes Faraday, con lo que había dicho. Bueno, ahora ya se puede, a través de una señal eléctrica, convertirlo en una palabra, en una letra, en un mensaje. Esa es la genialidad. Cómo a través de la electricidad, porque el telégrafo no se entiende sin electricidad, se puede comunicar una persona de un lado tan lejano como Washington a una ciudad tan lejana como Nueva York. Rapidísimo. Y es muy sencillo, simplemente requieres un receptor, un emisor, una pequeña clave aquí que esté mandando señales eléctricas acá y alguien que las recibe y que las traduzca. Y por supuesto, necesitas postes con cables. Entendido. Pero tú mandas una señal y llega. Bueno, esto nunca ocurrió. O sea, en 1792 hay un francés muy famoso, Chappé, que creó ese telégrafo que tú abres, pero con señales, que son palos. Sí. Arriba, quiere decir que hay bien, que viene, que no viene, ya llegó el tren. Y la gente con telescopio. Napoleón así lo usaba, un telescopio para ver si en una estación muy distante ya entra, no entra, ya llegó, no llegó. Oye, y en las tropas, perdón que te interrumpa, con banderas. Claro. Vienen, no vienen, cuántos vienen, Claro. ¿no? Y el telégrafo revoluciona todo. Absolutamente. Electricidad, magnetismo y un clic aquí Y un que se clic allá. recibe acá. Oye, y estas dos personas de las que yo te hablaba son unos ingleses, uno de apellido Cook y el otro de apellido Wheatstone. Ellos desarrollan un artefacto con 20 teclas y empezaron a mandar esas pulsaciones y esos mensajes. Pero no será hasta que un estadounidense, Samuel Morse. Me acordé de Samuel. La clave Morse, la clave Morse que incluso todavía se utiliza con una sola pulsación, pero midiendo con puntos y con rayitas, digamos, la duración de esa pulsación, de ese pulso eléctrico, es como se puede entender el alfabeto y cómo se empiezan a descifrar esos mensajes. Es absolutamente revolucionario esta clave Morse de Samuel. Y déjame contarte por qué anecdóticamente él estaba tan enojado con que los mensajes llegaran tan tarde. Llegaban por ferrocarril, las cartas, ya lo hablamos, o por caballo, en fin. Cuando su esposa enferma, él no se entera de la gravedad de su enfermedad y muere. Y entonces él no llega al funeral de su esposa. Y en 1830 desarrollará esta clave para decir, si existe esta tecnología de mandar pulsaciones eléctricas, tiene que existir una clave muchísimo más eficiente para que yo pueda estar en los lugares donde se debe de estar, él y el resto de la humanidad, porque cambiará por completo el telégrafo, la forma de vida. Como tú bien lo dijiste, hubo muchos antes que él.
sin ir más lejos, Gauss y Weber se comunicaban entre sus distintos despachos a través de un telégrafo, a través de un cable, tic, tic, toc, toc. Pero Morse crea la clave. Y dice, la A es un puntito y una raya. Esa es la letra A. La raya dura 3 veces más que el punto. La letra B es una raya y 1, 2, 3 puntitos. La letra C es una raya, un punto, una raya, un punto. O sea, crea todo un alfabeto y lo va a patentar. Y en efecto es muy simpático lo que él hace, muy fácil de manejar y crea el telégrafo en 1835. Y en 1843, 8 años después, crea este sistema, este servicio entre la línea Baltimore y Washington de trenes. Y bueno, y se convierte en el padre del telégrafo. Y todo el mundo reconoce que él inventó, no solo que patentó el telégrafo como hoy como se conoció durante años, sino también esta clave Morse a la que tú te has referido. Oye, y el primer mensaje que envían es, ¿qué es eso que ha hecho Dios? Lo que Dios ha escrito, sí. Lo que Dios ha escrito es el primer mensaje. Qué lindo. Bueno, hablando de eso. Oye, pero déjame hacer un pequeño paréntesis histórico. Estos telegramas, estamos hablando del siglo XIX, en la historia de México hay un telegrama muy famoso que es este telegrama que le no, ese es del siglo XX, ahorita te lo cuento, no, el del siglo XIX, imagínate que acababa de terminar ese 5 de mayo de 1862 en la batalla de Puebla, manda el general Zaragoza un telegrama a Guillermo Prieto y en ese momento están en el Congreso y es ese telegrama magnífico que él pone, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Se le acababa de ganar la batalla al ejército más imponente del mundo, que era el francés. Claro, después se pierde la guerra un año después y vendrá esa intervención consumada con Maximiliano hasta 1867, que se restaura la República. Pero cómo el telegrama casi de la batalla se podía saber y el júbilo que se da en el Congreso por haber ganado esa batalla. Bueno, y hablando de batallas, Lincoln era frecuente que se fuera a sentar a la estación del telégrafo para estar pendiente qué se dice, a ver, mande, a ver, diga, estoy esperando, no llega, señor, no llega nada, señor presidente, a ver, mande otro igual, que nos urge. O sea, Lincoln era frecuente que se fuera a sentar a las estaciones telegráficas. En México se estrena en 1851, si no me equivoco, con Mariano Arista, una línea de México a Puebla. Es la primera línea. Y sí, pues, en la guerra se usó mucho el telégrafo, era fundamental tener noticias al día. En la guerra civil, te decía Lincoln, en la guerra civil norteamericana, fue fundamental este telégrafo, sí, por supuesto. Claro, y además es el abuelo, el telégrafo, de esas comunicaciones actuales. No se puede entender la inmediatez de lo que tenemos ahora sin ese ancestro que es el telégrafo, porque acorta de una manera revolucionaria el conocer ese mensaje. En la guerra, tenemos por ejemplo cualquier guerra del siglo XX, incluso todavía la guerra de Vietnam, cómo traían a cuestas, ¿no? No eran teléfonos, eran una especie de telégrafo. Bueno. Con avances, muy sofisticado. Pero bueno, tú hablaste del telegrama Zimmermann. Déjame contarte rapidísimo lo que también logró un telegrama, logró que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania le manda un telegrama al presidente Carranza, o sea, el alemán Zimmermann, le manda el telegrama en 1917, haciendo alusión a ese odio que si no sentíamos todavía los mexicanos por haber perdido la mitad de nuestro territorio en la guerra contra los estadounidenses en 1846-48. Y lo que le pone es, hagamos la paz para que ustedes alíense con nosotros para que recuperen Arizona y esos territorios, los otros territorios. Lo interceptan los estadounidenses, descifran ese telegrama y antes de que Carranza pudiera decir ni pío, que evidentemente no lo iba a hacer, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y entra a la Primera Guerra Mundial. Ahora, ese telegrama fue posible gracias a un señor que se llama Cyrus Field, porque antes los telegramas eran solamente de continente a continente, funcionaban muy bien en Europa, Francia, España, Italia, Alemania, o Estados Unidos, Canadá, México. Pero ¿cómo te comunicas de América a Europa? Claro. Y ese fue un gran tema. Cyrus Field. Es tan interesante cómo tiende el cable submarino de un continente al otro que Stefan Zweig, en Momentos Estelares de la Humanidad, le dedica un capítulo, las primeras palabras a través del océano. Increíble. 1858, después de 2 intentos fallidos, la primera vez se les ve el cable al fondo del mar, la segunda vez una tormenta hace que se pierdan los materiales y hasta la tercera funciona y la reina Victoria
y James Buchanan, presidente de Estados Unidos, y la reina Victoria, intercambian un mensaje. Pero esto duró muy poquito. Se vuelve a caer el cable ya que lo habían hecho y Cyrus Field queda muy lastimado en su imagen. Dice, fue una farsa, nunca pasó. Van a tener que pasar otros 6 años para que se restablezca ese cable interoceánico. Oye, y justo nos quedó en la forma de hablar, decir, son llamadas de larga distancia y eran muchísimo más caras, justamente por este mantenimiento que había que hacer al tendido eléctrico por debajo del océano. Pero eso ya es el teléfono. Ese ya es el teléfono. Pero es el mismo principio de ese cable que ponían para el telégrafo. Las relaciones personales, las cartas, el analfabetismo, todo eso tiene que ver, cuando estamos hablando del correo y cuando estamos hablando de que muy poca gente escribía, porque la gran mayoría de la población era analfabeta, había escribanos. Pues así como había escribanos para esas cartas, ahora con el telégrafo se desarrolla un nuevo oficio, una nueva función en la sociedad, el telegrafista. El telegrafista fue una persona importantísima en todas las poblaciones del mundo, porque así como notificabas, yo no sé escribir, pero voy con el telegrafista y le notifico al doctor, véngase de volada aquí a la sierra porque estamos con una epidemia, o una carta de amor, o una carta de herencia. Y es un impulso eléctrico que pasa de un receptor, o de un emisor a un receptor. Pero hay que hablar de otra gran figura, la telegrafía sin hilos, Guillermo Marconi. Claro, porque antes todo era con hilos, no se puede hacer nada sin hilos. Con cables. Y Marconi, tomando alguna y los cables, por supuesto, y tomando la idea de Tesla, Guillermo Marconi, que ganó el premio Nobel más adelante, a los 24 años, era un chavo, logra transmitir mensajes eléctricos, pero ya no a través de cables, sino de las ondas hertzianas. Dice, voy a aprovechar las ondas que hay en el espacio para que se vaya un mensaje de aquí a acá. Y con una sola antena que comparten el emisor y el receptor, Marconi manda un mensaje. Su papá decía, no pierdas el tiempo, son chifladuras. Marconi revoluciona el mundo, porque aprovecha, por supuesto, el telégrafo de Morse, la clave de Morse, pero sin cables. Es el inicio del radio, de la radio y del teléfono y un montón de inventos. Y de las ondas sonoras después, y tenemos otras tecnologías para justamente dar esas pulsaciones. Hoy por hoy es vertiginosa la forma en la que nos comunicamos con la gran red, con el internet, en fin, ya hemos hablado aquí de esos temas. Pero volviendo al telégrafo, el telégrafo es una herramienta que define en un siglo XIX y la mitad del siglo XX. Yo me atrevo a decir que casi todo el siglo XX con respecto a la guerra, a la actividad económica, a la actividad meteorológica. Claro. No puedes comprender un servicio meteorológico sin los telégrafos, porque estaba el telegrafista, que además, volviendo a ese oficio que tenían, se especializaban en todo. Porque todo tenían que transmitirlo y en todo estaban metidos. Yo sigo sin creer en la meteorología, pero lo que sí es cierto es que en 1910, gracias al telégrafo, y el telégrafo inalámbrico de Marconi, se detiene en 1910 a un doctor Crippen, que era un asesino que había matado mujeres en Europa, está huyendo a América, y dicen, ahí va en este barco el doctor Crippen. Cuando llega el doctor Crippen, muy contento, lo del señor está detenido. ¿Cómo? Sabemos quién es usted. Pero poco después, gracias al telégrafo también, cuando se hunde el Titanic, se manda un SOS. Y gracias a SOS se salvan los que habían quedado en las lanchas, porque también se iban a morir. Si se salvaron 700 personas en el Titanic, fue gracias al telégrafo. Por supuesto. Esto con hilos o sin hilos va a desaparecer hacia los 80s, cuando se inventa los aparatos. Si yo ahorita quiero hablar con mi madre que está en Singapur, o con un tío que está en tal, o con un amigo que está del otro lado del mundo, le puedo mandar un mensaje. Claro, y la velocidad prácticamente es la misma, porque el telégrafo es muy rápido. Lo que no es la accesibilidad. Yo me convertí en telegrafista, tú te convertiste en telegrafista, y tienes directamente a quien tú quieras en el planeta que tenga un dispositivo. Y el mensaje que yo te podrá mandar por ahí es tiempo terminado. 2 palabras. Se nos acabó el tiempo. Ok, me encanta. Isabel, no sabes qué gusto estar Al contrario, contigo, gracias, qué gusto Gerardo. estar con ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos.